no, en esta semana, hermano, ya el Señor le dio descanso a nuestra hermana Gloria, la mamá de nuestra hermana Jovita. Semanas antes se había llevado a la mamá de Apolinar. Hoy el Señor decidió llevarse a nuestra hermana Gloria. Le vamos a dar gracias a Dios porque Él es el que da la vida y es el que la quita. ¿Cuántos dicen amén? Ya nuestra hermana estaba sufriendo mucho. No sé si recuerda hace un domingo que nuestra oración fue que el Señor ya le diera descanso y paz. Bueno, el Señor, gracias a Dios, nos oyó en la oración y ya nuestra hermana ya está en un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Decía el apóstol Pablo que es mejor estar ya con el Señor que aquí, porque aquí, a los que todavía estamos vivos, hermano, todavía no sabemos qué nos depara el día de hoy y mañana. Y el camino va a ser muy difícil. Cristo dijo que vamos a tener muchas aflicciones y tribulaciones. Ya nuestra hermana terminó la carrera. Ella dio un gran ejemplo antes de irse con el Señor. Exhortó a toda su familia a que perseveraran en la fe y que siguieran en el camino y que la alcanzaran. Esa es mi petición a Dios, que el día que yo esté muriendo pueda así alentar a los demás y decirles, ahí me alcanzan, porque Cristo vendrá y nos resucitará para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a orar por la familia de nuestra hermana Jovita, para que el Señor les fortalezca, ellas sigan adelante y terminen la carrera, al igual que nosotros ahorita que oremos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Mateo 16, 18. Vamos a darle lectura. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es soberano y se hace conforme a su voluntad. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Mateo 16, 18, ¿lo tiene? Dice la palabra de nuestro Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice el Señor? Edificaré mi iglesia. Hay una iglesia que es del Señor, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Bendito Dios, tú eres soberano, mi Señor, y tú eres santo, y tú eres justo, y tú eres nuestro creador. Y sabemos, mi Señor, que tú nos creaste, que tú has tenido misericordia de los que hemos creído, que tú ya nos rescataste, Padre, de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice tu palabra, Señor, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te damos las gracias, mi Señor. También te agradecemos, Padre, el que ya le diste descanso a nuestra hermana Gloria, Señor. Sabemos que tú le diste descanso, Padre, porque ella está en tu reino, ella ya está en tu presencia, gozando ya, mi Señor, de ti. Porque lo más hermoso, Padre, que vamos a encontrar cuando estemos allá va a ser a ti, mi Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra paz y nuestro gozo y nuestro anhelo. Padre, te pedimos por la familia de nuestra hermana Jovita y por todos los que aún seguimos en esta carrera. Que tú les des paz, mi Señor, que tú les llenes de consuelo, de fortaleza, porque sabemos que todavía a nosotros nos resta largo camino, Señor. Pero creemos, Padre, que tú vas delante de nosotros, Señor, y que tú nos vas a llevar hasta la meta, porque escrito está que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Padre, te damos a ti toda la gloria, mi Señor, y te pedimos que hables a nuestras vidas esta tarde, que tú nos sigas edificando. Sabemos que ya nos justificaste, nos estás santificando y un día nos vas a glorificar. En tus manos nos dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y la iglesia dice, amén. Para los que vienen por primera vez o segunda vez, ¿qué tema estamos viendo? Diga, la verdadera iglesia de Cristo. A ver, dile a que está a tu lado, ¿quiénes son los que son la verdadera iglesia de Cristo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? ¿Serán los budistas? ¿Serán los árabes, los musulmanes? ¿Serán? ¿Quién es la iglesia del Señor, hermano? Dile a que está a tu lado, los nacidos de nuevo. A ver otra vez, ¿quién es la iglesia del Señor Jesucristo? Si alguien no ha nacido de nuevo, dijo Jesucristo, no puede ver el reino de Dios y no va a poder entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El que vengamos a la iglesia, el que adoremos al Señor, el que leamos la palabra de Dios, no es un indicativo confiable de que soy la iglesia del Señor. Dice que el que está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura, ¿verdad? Si alguien sigue viviendo como vivía antes de decirse cristiano, sigue practicando el pecado,
sigue sin tener una relación con Dios, no lo conoce, no se acerca con fe a Él, no le crea su palabra, no es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es alguien que ha sido librado del poder del diablo y trasladado al reino del Señor Jesucristo. Él ya no vive para sí mismo, ya no vive para el mundo, ya no vive para el pecado, vive para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos viendo, hermano, doctrinas fundamentales. A ver, ¿qué estamos viendo? Estas doctrinas, hermano, no son negociables. Si alguien no cree en estas doctrinas que estamos viendo, se está declarando que no es la iglesia del Señor Jesucristo. Tú vas a escuchar, por ejemplo, a los católicos. Los católicos ahorita están usando esto, mira. Ellos dicen, vamos a unirnos y hablar de las cosas que nos unen. No hablemos de las cosas que nos dividen, dicen ellos. No hablemos de María porque eso nos divide, no hablemos de esto. Vamos a hablar de las cosas que nos unen. Cuando tú quieras ir con alguien a una reunión, a un culto, o que él te invite y te diga, somos la iglesia del Señor, tú hazle estas preguntas. Tú dile, a ver, para ti, ¿quién es Jesucristo? Y si esa persona te dice que no es Dios, ¿puedes andar con esa persona? No puedes andar con esa persona, porque ¿cuál es una doctrina fundamental para ser iglesia del Señor? Que Jesucristo es Dios. Si yo creo que Jesucristo es Dios, yo pertenezco a la iglesia del Señor. Si no creo que Jesucristo es Dios, yo no soy de la iglesia del Señor. Está escrito en la palabra que todo el que no confiese que Él vino en carne, ¿qué dice? No es de Dios. ¿Y cuál es la otra doctrina, hermano? Que vimos, la primera doctrina. Hazle esta pregunta a cualquiera que profese ser iglesia del Señor. ¿La salvación para ti cómo es? ¿Por gracia o por obras? Y si te dice que por obras, ¿puede ser tu hermano? No es tu hermano. ¿Cómo es la salvación, hermano? Por gracia. ¿Cómo la obtenemos? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia católica cree que Jesús es Dios. Ahí tiene una doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Pero ella cree que la salvación es por obras. ¿Eso qué hace con esa iglesia? La reprueba. No es la iglesia del Señor. Tiene que tener todas las doctrinas ¿qué? Fundamentales. Amén. Vamos a ver otra doctrina fundamental. Quien no cree esta doctrina tampoco es la iglesia del Señor Jesucristo. Romanos 10:8. Y tú como buen cristiano tienes que conocerlas y creerlas, hermano. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Él es el creador. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. A Él están sujetos ángeles, potestades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la otra doctrina? Vamos a Romanos 18, ¿lo tiene ya? Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vea cuál es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos han confesado a Cristo como su Señor? ¿Cuántos ya se sometieron a Él como siervos de Cristo? Y creyeres, ¿dónde, mi hermano? En tu corazón, Esto es de una fe sincera, de algo sincero. Que Dios le levantó ¿de qué? ¿Qué pasa? Será salvo. ¿Ya vio cuál es la doctrina fundamental para ser la iglesia de Cristo? Creer que Dios le levantó ¿de qué a Cristo? De los muertos. Diga, los que creen que Jesús resucitó, esos son ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces, con estas son tres doctrinas fundamentales. Creer que la salvación es por gracia, creer que Jesucristo es Dios y creer que Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien no cree que Jesucristo resucitó, hermano, dice Pablo, vámonos. Andemos en pecado, comamos, bebamos, porque si Cristo no resucitó, ninguna de las promesas que Él nos dio son verdaderas. Si Él no resucitó, ¿cómo seguimos en nuestros pecados? Muertos. Si Él no resucitó, quiere decir que su sacrificio no fue acepto delante del Padre y aún nuestros pecados nos siguen condenando. Si Él no resucitó, ¿tú crees que va a regresar por segunda vez? Y si no va a regresar por segunda vez,
¿qué esperanza tenemos? No tenemos ninguna. Si Él no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Pero si Él resucitó, Él nos va a resucitar para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mira, con esta doctrina, quien no cree que Cristo resucitó, tú pregúntale, ¿y entonces en qué crees? Porque si Él no resucitó, pues Él no es Dios. Y si Él no es Dios, pues todo lo que dijo es mentira. Y entonces, ¿en qué crees? Porque Él es Dios y lo que Él dijo que es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice Primera de Corintios 15:12? Vamos a ver que aún dentro de la iglesia que se dice cristiana, hay gente que no cree en la resurrección, hermano. Yo he platicado con gente que se dice cristiana, se dice y dice, pero no creo que Cristo haya resucitado. ¿Será nuestro hermano? No es nuestro hermano. Mire, Primera de Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, a ver, ¿qué se predica, hermano? ¿Que Cristo qué? Resucitó de los muertos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó de los muertos? ¿Y cuántos han predicado esto? La mayoría nomás predica medio evangelio. La mayoría nomás dice, oye, Cristo vino y murió por tus pecados, pero no le dice, y también resucitó. Y es muy importante predicar el evangelio completo. Cristo murió por mis pecados y también resucitó para nuestra justificación. A ver, ¿para qué resucitó? Mira, hermano, es muy importante que yo entienda por qué Cristo tenía que resucitar, aparte de que Él dijo que iba a resucitar. En el Antiguo Testamento, hermano, para que Dios perdonara pecados, tenía que haber un sacrificio de un animal y esa sangre tenía que ser presentada en el lugar santísimo. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Bueno, Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él murió. Y Él, como nuestro sumo sacerdote, tenía que llevar esa sangre y presentarla en la presencia de Dios. Y eso fue lo que Él hizo cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó, le dijo a María, no me toques porque tengo que subir a mi Padre. Y después en Hebreo nos menciona que Él entró al santuario del cielo a presentarse a sí mismo como una ofrenda grata delante del Padre. Y a través de su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que yo entienda, bueno, si ya murió por mis pecados, ya no, murió y resucitó. Como evidencia de que Él era el Hijo de Dios, de que su sacrificio fue acepto delante del Padre y que ahora el Padre por medio del sacrificio nos puede perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí miren, eso es lo que predicamos, que Cristo murió y resucitó de los muertos. Y le dice Pablo a los que decían ser la iglesia, porque le está hablando a los corintios, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? A ver, ¿qué pensaban algunos de los corintios? ¿Saben que si tú le predicas a alguien que va a haber resurrección de muertos, dicen que es locura? Ay, ¿cómo crees eso? Que van a resucitar a los muertos. Dile, pues aunque no lo creas, te van a resucitar también a ti, porque vas a dar cuenta de tus pecados. Si está establecido para el hombre que muera una sola vez y después ¿qué? Toda persona que muere, hermano, que ha muerto, sea cristiano o no sea cristiana, va a ser resucitada. Dile que está a tu lado, seas o no seas cristiano, el día que mueras, el día del juicio vas a ser resucitado. ¿Para qué vas a ser resucitado? Vas a ir a juicio. A ver, ¿a qué vamos a ir? A juicio. Y Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dile al que está a tu lado, y espántate porque Dios sabe todo lo que has hecho. A ver, ¿qué sabe Dios? Él sabe todo lo que hemos hecho. Pero dile al que está a tu lado, pero si eres cristiano, dale gloria a Dios y las gracias, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A ver, ¿qué condenación hay? ¿Por qué? Dile, porque a un verdadero cristiano le han borrado todos sus pecados. Y el día que vaya a juicio, ¿de qué lo pueden acusar? Si Dios ya me justificó, ¿quién me puede acusar? Nadie. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero si aquí hay alguien que no es verdadero cristiano, preocúpese, porque le van a pasar su película de todo lo que hizo. Todo va a pasar ahí. Dios tiene apuntado, ¿cuánto? Todo. ¿Habrá algo cubierto delante de Dios? Todo está desnudo y descubierto ante aquel que hemos de dar, ¿qué? Cuentas, ¿verdad? Luego dice ahí, dice,
Porque si no hay resurrección de muertos, miren, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, ¿qué, mi hermano? Tampoco resucitó. Y luego dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Si aquí hay alguien que no cree que Cristo resucitó, dile, ¿qué haces aquí? ¿Estaríamos qué, hermano? Pero estaríamos perdiendo el tiempo. O sea, si Cristo no resucitó, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve que estemos predicando? ¿De qué sirve que vayamos y le digamos a los mundanos que se arrepientan y crean en Jesucristo? ¿De qué serviría si Cristo no resucitó? A ver, ¿qué esperanza hay si Cristo no resucitó? Porque mira, el incrédulo así piensa. El incrédulo piensa que la vida se trata nada más de aquí, vivimos, morimos y se acabó todo. Dicen los testigos de Jehová que ahí dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere ya no sabe nada. Por eso ellos no creen que haya infierno. Los testigos de Jehová no creen que haya infierno, porque ellos dicen, no, ahí dice que el hombre se muere y ya, se acabó todo. ¿Se acabó todo, hermano? No se acabó todo. Hay muerte física y hay muerte eterna. Y Cristo dijo que le tuviésemos temor a aquel que puede matar nuestro cuerpo y nuestra ¿qué? Nuestra alma, echándola ¿dónde? Al infierno, ¿verdad? Entonces dice aquí, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también ¿qué, mi hermano? ¿De qué sirve que creamos entonces a la palabra si Cristo no resucitó? ¿De qué serviría? Pues no sirve de nada. No hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay resurrección, no hay juicio, no hay segunda venida de Cristo, no hay cielo nuevo, no hay tierra nueva, no hay nada. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, vean, si estamos predicando que hay resurrección y no hay, ¿qué seríamos, hermano? Falsos testigos de Dios, ¿verdad? Porque hemos testificado de Dios que Él ¿qué hizo, hermano? Que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, perdón. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros ¿qué? A ver, ¿cuál es la evidencia, hermano, de que Cristo sí resucitó? Diga, nosotros, nuestros pecados ya fueron perdonados. Y nosotros hemos muerto al pecado. A ver, ¿cuál es la evidencia de que Cristo resucitó? Que mis pecados han sido ¿qué? Perdonados. Si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad, de que sus pecados han sido perdonados, es porque es incrédulo. A ver otra vez, si alguien no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, ¿qué es esa persona? Es incrédula. Porque ¿cómo nos perdona Dios nuestros pecados? Por la fe. Dice que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Así dice la palabra, hermano. Cristo mandó a Pablo a decir, predica que en mi nombre hay perdón de pecados. El que cree en mí tiene perdón de pecados. Cuando yo creo en Jesucristo, el Padre me perdona todos mis pecados. Entonces, ahora, ¿cuál es la evidencia de que Cristo ya me perdonó todos mis pecados? ¿Cómo tengo la seguridad? Que también he muerto al pecado. Ya el pecado ya no se enseñorea de mí. Ya el pecado ya no es mi Señor, ahora mi Señor es Jesucristo. Ya no sirvo a la injusticia, ahora sirvo a la justicia. ¿Nadie dice amén? Esa es la evidencia, hermano, que ya Cristo resucitó, porque los que hemos muerto en Cristo, hermano, también hemos resucitado en Jesucristo. También resucitamos en Él para andar en una vida nueva, dice la Escritura. ¿En qué vida andamos ya en Cristo? En una vida nueva, mi hermano. ¿Dónde me quedé? En el 16, 17. Luego dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué hay, hermano? A ver, si Cristo no resucitó, ¿qué hay con nuestros hermanos que ya murieron? ¿Qué hay con Abraham que ya murió? A ver, ¿qué hay? Si Cristo no resucitó, ¿qué hay con Abraham? Pues no va a resucitar a Abraham. Pero dice la palabra que Dios es Dios de vivos o de muertos. ¿Por qué se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque ¿cómo están ellos delante de Dios? Vivos. Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Vean la importancia de esta doctrina, hermano. Si alguien no cree que Cristo resucitó, pues está perdiendo el tiempo, no hay nada. Y luego dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
O sea, si Cristo solamente es para esta vida, somos los más dignos ¿de qué? De lástima. ¿De quién, hermano? Mira, de por sí lo son la gente que no conoce de Dios, ¿qué dice de nosotros? Que estamos locos. La gente de por sí se burla de nosotros. Hay esos fanáticos que creen que va a regresar Jesús, que creen que los va a levantar. Están locos, dice. ¿Sí ha oído eso? Bueno, imagínense que en verdad Cristo no va a regresar. Somos, como dice ahí en el 18, el 19, somos los más dignos ¿de qué? De conmiseración, o sea, de lástima. ¿De qué, hermano? De todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿De dónde, mi hermano? De los muertos. Primicias de los que durmieron. ¿Qué dice? Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, a ver, ¿por qué vamos a morir físicamente, hermano? Por Adán, ¿verdad? Por el pecado de Adán. También por un hombre, ¿qué entró, mi hermano? ¿Por Cristo qué entró? La resurrección de los muertos. Por medio de Cristo, hermano, ahora estamos vivos espiritualmente y un día Él nos va a resucitar en nuestro cuerpo glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como en Adán, todos, ¿qué dice? Todos mueren. ¿Cuántos saben que por el pecado de Adán vamos a morir físicamente? Pero ¿qué dice? También en Cristo todos serán, ¿qué, mi hermano? Vivificados, levantados de la tumba con un cuerpo glorificado. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Cuántos están esperando al Señor Jesucristo, hermano? Gloria a Dios. Mire, en Mateo 20:17, Cristo siempre les anunció esto a sus apóstoles. Por 3 años y medio que duró su ministerio, Él todo el tiempo les estuvo diciendo esta palabra, Mateo 20:17. Y ellos, hermano, nunca la entendieron. Mateo 20:17. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y qué le iban a hacer, decía Cristo? Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Aquí estaba hablando de que le iban a dar muerte, ¿verdad? Mas al tercer día, ¿qué les dijo Jesucristo? A ver, ¿y los apóstoles entendían, hermano? Mira, es como ahorita. ¿Cuántos creen que va a venir Cristo? A ver. ¿Sabes que mucha gente nada más oye que va a venir Cristo, pero realmente no lo entiende? No se está preparando, no se está santificando, no está velando como las vírgenes prudentes, no está viviendo para el Señor. Si quiere se congrega, si quiere no se congrega, si quiere se santifica, si quiere no se santifica. Le viene un problema y dice: no, Dios es malo, ya no voy a ir a la iglesia. Ni siquiera entienden, hermano, que nosotros tenemos una necesidad bien grande de Dios. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene. Dile a que está a tu lado: todo ser humano tiene una necesidad enorme de buscar a Dios, una necesidad muy grande. Y no es terrenal. Dile al que está a tu lado: no es terrenal, es espiritual. Porque el hombre está muerto en sus pecados y delitos. Y el único que le puede salvar, dar vida, abrir su entendimiento es el Señor Jesucristo. Mira, cuando alguien entiende que tiene una necesidad bien grande de Dios, ¿tú crees que se le va a rogar que venga a la iglesia? Ándale, vamos a la iglesia, anda, di que sí. No, es que ahorita no me siento bien. ¿Tú crees que a alguien se le va a rogar? Cuando alguien es un verdadero creyente, ¿a él se le ruega, hermano? Él dice: vamos a la casa del Señor. Yo necesito de mi Señor. Yo soy una simple rama que sin Él me seco. Él es la raíz que me sustenta. Él es el que me guía, el que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué mucha gente se va de la iglesia, hermano? Porque no entiende lo que es el evangelio. Le predican un evangelio falso. Ven a Cristo y se acaban todos tus problemas. Te vas a ser rico, nunca te vas a enfermar. Y ahí va la gente a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando se enferma o le va mal en su economía? Se enoja con Dios. Ay, es que Dios es malo. Dios es bueno. Dile que está a tu lado: Dios es bueno. Porque Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo por viles pecadores. A ver, ¿por quién dio a Cristo nuestro Dios? Por viles pecadores. ¿Merecíamos que Cristo muriese por nosotros?
nosotros merecíamos el infierno. Dile al que está a tu lado, merecíamos el infierno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando alguien entiende lo que es el verdadero evangelio, hermano, viene a la iglesia con un corazón dispuesto a adorar a Dios, a darle la gloria, a darle las gracias, porque tuvo de él misericordia. ¿Qué tuvo Dios de nosotros? Misericordia. Íbamos rumbo al infierno y ahora tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo les predicaba y ellos no entendían, hermano. No entendían, escuchaban. ¿Qué pasa cuando Cristo muere? ¿Creen que resucitó? No creen. Va María a ungir a Jesús a su tumba, se le aparece un ángel y le dice, Él no está aquí, Él dijo que iba a resucitar y ya resucitó. Y va María a avisar a los apóstoles, ¿y qué le dicen los apóstoles? Estás loca. Así le dijeron, estás loca, ¿cómo va a resucitar? ¿Habían entendido que Cristo iba a resucitar? Hermano, la palabra para muchos está velada. Cuando Cristo resucitó, les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento para que pudieran entender que era necesario que Cristo tenía que morir y resucitar. Y hasta ese momento entendieron. Hay gente, hermano, que hasta que venga Cristo van a entender que realmente Cristo iba a venir. Pero desgraciadamente va a ser muy tarde. Van a decir, Señor, Señor, yo también iba a la iglesia, yo también creía en ti. No te conozco, hacedor de maldad. Desgraciadamente para muchos va a ser muy tarde. Dile que está a tu lado, que hoy entendamos lo que es el evangelio de Cristo. Cristo murió por tus pecados y resucitó para que no vayamos a condenación. ¿Cuántos dicen amén? Juan 10:17. ¿Sabes que hay gente que piensa que el diablo venció a Cristo en la cruz? ¿Por qué crees que los satanistas adoran al diablo? Porque creen que él venció a Cristo. Dicen, ir a tu Cristo, ¿cómo lo hizo en la cruz? Lo mató. No, a mi Señor Jesucristo nadie le quitó su vida. Él la puso por sí mismo y por amor a mí, que era un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, dice nuestro Señor, porque yo pongo mi vida. A ver, ¿qué hizo Cristo, hermano? Dile que está a tu lado, si no lo sabías, Cristo te ama tanto que puso su vida por ti, que eres un vil pecador. Díselo, porque a lo mejor no lo sabe. ¿Para qué puso su vida nuestro Señor? ¿Para volverla a qué? A tomar. ¿La muerte tenía poder sobre Cristo, hermano? ¿Tú crees que era más fuerte que Cristo? Dice Cristo, nadie me la quita. A ver, ¿alguien le podía quitar la vida a Cristo por sí mismo? ¿Por qué pudieron apresar a Cristo, hermano, y llevarlo a la cruz? Porque el Padre lo determinó. Todo sucedió como el Padre lo había ¿qué? Determinado, que Cristo fuera a la cruz y muriese por nosotros. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué dice? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿qué? A tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí nos queda claro, ¿verdad? En Juan 2:13, en Juan 2:13, Jesús le dice a los judíos que destruyan el templo y que Él en 3 días lo va a levantar. ¿Sí recuerda usted? ¿Y lo creyeron, hermano? O más bien dicho, ¿entendieron de qué estaba hablando Jesucristo? ¿Qué entendían los judíos? Que eran las paredes de piedra, ¿verdad? De las que estaba hablando. Juan 2:13, vamos a leer desde el 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, ¿y qué iba a hacer? Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Dile que está a tu lado, los creyentes, el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos serán amén? ¿Quién es el templo del Señor?
Los creyentes. Los que no son creyentes, ¿quién habita dentro de ellos? ¿O quién los gobierna? Satanás. Pero los verdaderos creyentes, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y así Cristo dice que Él estaba hablando de su cuerpo, porque a Él lo iban a matar, ¿y en cuántos días iba a resucitar? En 3 días iba a resucitar. Fíjense cómo Cristo siempre habló de su resurrección. Mateo 12:38. ¿Dónde más habló de su resurrección, hermano? Mateo 12:38. ¿Recuerda usted que le pedían señal? ¿Qué señales iba a dar nada más? La del profeta Jonás. ¿Y de qué les estaba hablando ahí? De su muerte y de su resurrección. Mateo 12:38. ¿Lo tiene? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. A ver, ¿qué decían los judíos? Si tú nos muestras señal, ¿qué? Creemos en ti, ¿verdad? Así decían los judíos. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, ¿qué demanda, hermano? Si has visto que hay gente que dice: a mí nada más que me dé una señal y yo creo en él. ¿Cómo es esa gente? Es mala y ¿qué? Y adúltera, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Cristo? Pero señal no le será dada, sino la señal de ¿quién, hermano? Del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días estuvo Jonás? ¿Y 3 qué? ¿Qué dice Cristo? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué les estaba hablando Cristo ahí? De su muerte y de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia está llena, hermano, de la resurrección de Cristo. En el Salmo también habla ahí el Salmo David, que Dios no dejaría que su santo hubiera corrupción. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a él no lo podía retener la muerte. Él venció a la muerte a través de su muerte física. ¿Cuántos dicen amén? Y él a través de su sacrificio nos rescató a todos nosotros. Mire, vaya usted, hermano, a Mateo 27. Vamos a ver que los judíos nunca creyeron que Cristo iba a resucitar. Sus apóstoles que no creían después creyeron. Dios en su misericordia les abrió el entendimiento. Pero los judíos creyeron que Cristo iba a resucitar. Y miren lo que hicieron los judíos, hermano. Miren lo que hicieron los judíos. Mateo 27:62. 27:62, ¿lo tiene? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí ya habían crucificado a Cristo, diciendo, vean lo que le dijeron los judíos a Pilato: Señor, nos acordamos de aquel, ¿cómo lo llaman a Cristo? Engañador, que dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué dijo Cristo? Resucitaré. Pero lo llaman engañador, no creían que iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Vean cómo aquí le piden a Pilato que guarde el sepulcro con guardias hasta el 3er día, para que no venga esto. Miren, que vengan sus discípulos, ¿de qué dice? De noche. ¿Y qué dice? Y lo hurten. Aquí los judíos le dicen a Pilato: mira, estos engañadores son capaces de venir y robarse el cuerpo y después van a decir que sí resucitó. Dice, y digan al pueblo, ¿resucitó de qué? De entre los muertos. Y será el postrer error peor que ¿qué? Que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. A ver, ¿qué mandó Pilato, hermano? Una guardia, ¿verdad? Soldados. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo ¿qué? Fíjate, había una piedra enorme y había guardias, ¿sí? Para que nadie se robara el cuerpo, según. 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando, ¿qué hizo el ángel, hermano? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? A ver, ¿qué hicieron los guardas, hermano? Imagínate, vieron un ángel, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí.
A ver qué le dijo el ángel. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ¿qué? Que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿Sí resucitó, hermano? Amén, ¿verdad? Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿qué había en ellas, hermano? Gran gozo, mi hermano. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús, ¿qué hizo, mi hermano? Les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué hicieron los guardias que estaban ahí cuidando, hermano? Fueron a avisar, ¿verdad? Que había venido un ángel y había quitado una piedra, ¿verdad? Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, ¿qué hicieron los judíos, hermano? Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué dice? ¿Sí estaban dormidos, hermano? No, ¿verdad? Estaban bien despertitos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos ¿a qué? A salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermano, ¿qué tenían que hacer los judíos si ya vienen los guardias como testigos de que vieron a Cristo resucitar? ¿Qué tenían que hacer los judíos? Caer rendidos, hermano, y pedir perdón a Dios por lo que habían hecho. Y Dios los hubiera perdonado, hermano. Bueno, hay gente que ni viendo, hermano, no va a creer. Hay gente, mira, Tomasito decía, ahorita vamos a ver qué decía Tomasito. Hasta que no vea, voy a creer, ¿verdad? Bueno, él gracias a Dios sí creyó, vamos ahí, Juan 20:24. Pero hay gente que viendo, hermano, que su vida está bien mal, que solo en Cristo hay salvación, que solo Cristo es la solución, ni así va a querer venir a Cristo. Juan 20:24. Vamos a ver a Tomasito. Yo espero que aquí ya no haya Tomasitos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Y qué dice la palabra? Que somos bienaventurados. Juan 20:24, ¿lo tiene? Pero ¿quién dice? Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ya Jesús se les había presentado a los apóstoles, pero él no estuvo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? ¿Todavía habrá alguien aquí que necesita ver para creer, hermano? Un verdadero creyente no anda por vista. A ver, dile que está a tu lado. Un verdadero creyente no anda por vista. Él anda por fe. Él no necesita ver. Él sabe que Dios es veraz y que toda su palabra es la verdad y él confía en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí. Y luego dijo a Tomás, perdón, en el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, mi hermano, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hasta ese momento Tomás lo reconoció como su Señor y como su Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dile a que está a tu lado, si tú eres un verdadero creyente, eres un bienaventurado. Porque esto no proviene de ti. La fe es un don de Dios, hermano. El que tú creas y yo crea ahora en las escrituras es la gracia de Dios. Yo recuerdo que cuando yo no era creyente, hermano, yo peleaba con todos, con la misma palabra yo debatía.
Y siempre mis argumentos eran, ¿y cómo sé que esto es de Dios? Y a ver, ¿y cómo sé que es verdad lo que dice aquí? Y cuando Dios me alcanza, hermano, lo primero que hizo fue renovar mi mente. El día que me alcanzó yo dije, esta es la palabra de Dios. Y desde hoy solo voy a creer en la palabra de Dios. ¿Quién puso eso? Si yo peleaba contra Dios, yo peleaba con la Escritura. Y en ese momento, hermano, yo empecé a defender las Escrituras. Y a decir que si estaba escrito, era de Dios. Y si no estaba escrito, no era de Dios. ¿De dónde viene eso? Del Señor, por su gracia y qué, y su misericordia. Primera de Corintios 15:1. La gente que me conocía cuando yo peleaba con los cristianos y después yo estaba predicando, imagínense. Pero si tú te burlabas de ellos, me burlaba porque estaba yo ciego, muerto, ignorante. Pero ahora he conocido la verdad, he conocido al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:1. ¿Lo tiene? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo. Vean lo que es el evangelio, hermano. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es el evangelio. El cual también, ¿qué dice? ¿Qué recibimos, hermano? El evangelio, ¿verdad? En el cual también, ¿qué hacemos, hermano? Perseveramos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Cristo murió por tus pecados? ¿Y cuántos creen que resucitó? Dile a que está a tu lado, si tú crees eso, persevera. Todos los días de tu vida hasta que te mueras, tú confía en que Cristo ya murió por tus pecados. Que nadie te mueva de tu fe, que nadie te diga que le falta algo al sacrificio de Cristo, que nadie te vaya a engañar. Bueno, sí, Cristo murió, pero mira, ahora tienes tú que hacer esto. No, Cristo ya pagó mi deuda. Y escrito está que con una sola ofrenda ya me hizo santo, ya me hizo perfecto delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tenga mucho cuidado, hermano, por ahí hay falsos hermanos que le quieren añadir al sacrificio de Cristo. Dice, por el cual asimismo, dice Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado. A ver, ¿qué tenemos que retener, hermano? Y ahorita vamos a ver cuál es esa palabra. Si la retenemos, ¿qué somos, hermano? Somos salvos, ¿verdad? Pero si no la retenemos, si al rato le añadimos o le quitamos, ¿qué? ¿Creímos en qué, hermano? En vano, ya nos amolamos. Dice Pablo, si no crees que Cristo murió por ti, si crees que le tienes que añadir, tu fe es vana, de la gracia de Cristo has caído. Dice 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vean lo que predicaba Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después ¿a quién? A los 12. Después apareció a más de ¿cuántos, hermano? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Sí hay evidencia de que Cristo resucitó, mi hermano? ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que Cristo resucitó? De que tú ya estás vivo, hermano. Y quiero que me entiendas esto. Mira, alguien que cree en Jesucristo, hermano, ya tiene la vida. Él sabe que ha sido trasladado de la muerte a la vida. Él lo sabe. Él puede ver su condición antes de Cristo y puede ver su condición después de Cristo. Él puede ver ahora, hermano, que él ya murió al pecado, ya murió al mundo y vive para Dios. A ver, ¿qué puede ver él? Que está vivo para Dios. Si alguien de aquí no vive para Dios, sigue teniendo su corazón en las cosas de este mundo, ama el pecado, ama la gloria de este mundo, ama las riquezas, está muerto. Porque si alguno ama al mundo, dice la Escritura, no tiene el amor del Padre. Si alguno es amigo del mundo, es enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la evidencia de que estamos vivos, la evidencia de que Cristo resucitó es que también nosotros ya resucitamos juntamente con Cristo, mi hermano. Y lo dice la Escritura y ahorita lo vamos a ver. Mire, ¿qué hay cuando se predica que Cristo resucitó, mi hermano? Diga, va a haber burlas, va a haber ofensas. Vaya usted a Hechos 17:30. ¿Qué hicieron con el apóstol Pablo cuando les fue a predicar a los griegos? ¿Quiénes eran los griegos, hermano? ¿Cómo se consideraban los griegos? Cultos, sabios. De hecho, siempre estaban trayendo cosas nuevas, disputando de cosas nuevas.
Se reunían para eso. De hecho, por eso invitaron a Pablo, porque lo oyeron hablar de dioses nuevos. Hechos 17:30, mire. ¿Ya lo tiene? Aquí Pablo les empieza a predicar y les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque Pablo les estaba predicando que Dios no habita en casa hecha por manos humanas, porque los griegos, ¿en qué creían, hermano? En ídolos. Y entonces Pablo les empieza a predicar y les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda Dios, hermano? Que se arrepientan. Dile a que está a tu lado: Dios manda que nos arrepintamos, que ya dejemos el pecado y nos volvamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto ha establecido un día. ¿Qué ha hecho Dios, hermano? ¿Ha establecido qué? Un día en el cual, ¿qué va a hacer Dios? Va a juzgar al mundo con justicia. ¿Por quién nos va a juzgar? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. ¿De dónde, mi hermano? ¿Quién es el que va a venir a juzgar a muertos y a vivos? Jesucristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, a ver, ¿qué hicieron los sabios estos? ¿Qué hicieron? Cuando oyeron la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron unos, hermano? Se burlaban. Y otros, ¿qué decían? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero ponga atención, mas algunos creyeron. ¿Cuántos? ¿Sabes que hay gente que tiene miedo de predicar, hermano? Hay gente que no predica. Se dice cristiano, pero no predica. ¿Cuál es su miedo? A ver. Que se burlen. ¿Qué te pueden hacer si vas a predicar aquí en México? Porque mira, si vas a Chiapas te pueden matar. Si vas a los países de los árabes te pueden matar. Allá sí te cortan la cabeza. Pero aquí en México, ¿qué te pueden hacer? Te dejan de hablar, le predicas a tu mamá y te corre. Ay, ya vete, ya no vengas con tus cosas. Les predicas a tus amigos y ¿qué hacen? Pues ya no te visitan. Ya tú no eres mi cuate, porque mis cuates son los que toman conmigo. ¿Cuántos tienen ese testimonio de que se han apartado de nosotros? Pero ¿te importa que el mundo te deje? Si a Cristo lo aborreció todo el mundo, hermano. Hasta sus mismos discípulos lo abandonaron. Y aún le dijo a Pedro: ¿también te quieres ir? Órale. ¿Y qué dijo Pedrito? No, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay gente que no predica, hermano, porque es bien orgulloso. Ay, se vayan a burlar de mí. Si de Cristo se burlaron, ¿qué te esperas tú? Es un privilegio, es una bendición sufrir afrenta por nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen por causa de Cristo, hermano. Tú predícale a tus primos, a tu mamá, a tu papá, aunque se enoje, aunque te corra, a tus amigos, aunque se burlen de ti, dales la oportunidad del que algunos crean. A ver, ¿qué oportunidad les estás dando? De que algunos crean. Mira, la mayoría no va a creer, hermano. La mayoría no va a creer. La mayoría ama el pecado, ama el mundo. La mayoría en su conciencia le dicta algo que sí existe Dios, pero él lo niega porque a él le conviene creer que no hay Dios para poder vivir su vida en pecado. Pero hay que darle la oportunidad porque algunos van a creer. ¿Cuántos dicen amén? Algunos Dios va a llamarlos. ¿Sabes qué hicieron con Pablo? Le llamaron loco. Hechos 26:19. Hechos 26:29. ¿Sí sabías que los cristianos dicen que estamos locos? Pero estamos locos ¿por quién, mi hermano? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos cuerdos para Dios, mi hermano. Hechos 26:19, ¿lo tiene? Aquí Pablo le está predicando a un rey y a un gobernador y a la gente que estaba ahí, y vean lo que les dice. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Acuérdense que Cristo se le aparece a Pablo y lo manda a predicar, ¿verdad? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. ¿Y a dónde más predicó? Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les predicaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen ¿a quién, hermano? A Dios, haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, ¿qué querían hacer con Pablo por predicar a Cristo? Lo querían matar. En ese tiempo, hermanos, sí te mataban. Y va a llegar ese tiempo que nos van a matar. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes,
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Vean, Pablo sabía que lo que estaba predicando, hermano, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que el Cristo había de qué, mi hermano, de padecer y ser el primero de qué, de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, vean lo que gritó un gobernador que se llamaba Festo. Festo a gran voz dijo, ¿cómo le llamó a Pablo? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Cómo nos oye alguien que es incrédulo, hermano, cuando les predicamos? A mí me han dicho, ese hermano, ese cuate está bien viajado, dice, todo lo que habla, quién sabe, dice que hay que nacer de nuevo, que hay que morir al pecado, y así hablan de mí, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nosotros hablamos palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hablamos sabiduría oculta, mi hermano. Si tú no lo sabías, la sabiduría que tenemos es la sabiduría de Dios, hermano. A ver, ¿qué sabiduría tenemos nosotros? La de Dios, y que nos ha sido revelada por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Romanos 4:24 deja bien claro, hermano, que Cristo resucitó para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Cristo, hermano? Para nuestra justificación. Él resucita como evidencia, hermano, como confirmación de que Él era Dios, de que su sacrificio fue acepto delante del Padre y que ahora por medio de ese sacrificio nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cuántos saben que Él murió por nuestros pecados? Y resucitado, ¿para qué, hermano? Para nuestra justificación. Vaya a Romanos 6:4. Y aquí dice, hermano, aquí queda claro que cuando Cristo murió, también nosotros morimos a este mundo, morimos al pecado. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él. ¿Para qué, mi hermano? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué hizo Cristo? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué, mi hermano? ¿Qué quiere decir que andamos en vida nueva? Dile a que está a tu lado, yo ya resucité espiritualmente. Yo estaba muerto espiritualmente, pero yo resucité juntamente con Cristo, para andar en una vida ¿qué? Nueva. Ya el viejo Vicente que conocían, ¿cómo está? Muerto. Ahora hay una nueva criatura por la gracia de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué, mi hermano? En la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe un cristiano? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, ¿qué, mi hermano? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al ¿qué? Al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasa, mi hermano? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive, mi hermano? Para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos. ¿A qué, mi hermano? ¿Cómo estamos respecto al pecado? Muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuántos ya murieron al pecado? ¿Y cuántos resucitaron con Cristo? Efesios 2:1. Efesios 2:1. Aquí vamos a ver, hermano, que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. A ver, ¿cómo resucitamos? Y vamos a resucitar también físicamente. También cuando muramos físicamente nos van a resucitar y nos van a dar un cuerpo glorificado. Efesios 2:1. Dice así. Y Él os dio, ¿qué, mi hermano? Vida. ¿Qué tenemos ahora los que estábamos muertos?
vida. A vosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos antes? Muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, perdón, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Verdad que anduvimos? Dile a que está a tu lado, anduvimos, ya no andamos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué, mi hermano? Vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué éramos, hermano? Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es nuestro Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién, mi hermano? Por gracia sois salvos. Y juntamente en el 6, ponga atención en el 6, y juntamente con él, con Cristo, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, si tú no has visto una resurrección de un muerto, veme a mí. ¿Cuántos entienden eso? A ver. Hay gente que se admira, hermano, que alguien levante un muerto físicamente. Aquí habemos muchos que estábamos muertos y ya nos resucitaron. ¿Cuántos pueden entender eso? Gloria a Dios. Estábamos muertos y fuimos resucitados juntamente con el Señor Jesucristo. Para andar en vida, ¿qué, mi hermano? Nueva. ¿Cómo es posible esto? Mira, vaya usted a primera de Pedro 1:3. Nosotros, mi hermano, ahora tenemos una esperanza viva. Nosotros ya no estamos preocupados si morimos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es, mi hermano? Es ganancia. Primera de Pedro 1:3. Ya estoy cerrando, hermano, no se desespere. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué nos hizo nuestro Dios? Renacer para una esperanza que viva. ¿Por medio de qué, mi hermano? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, como nuestra herencia, hermano, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde, mi hermano? En los cielos para vosotros. Por eso, hermano, un cristiano que tiene, diga, tiene esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué tiene un cristiano, hermano? ¿Cuántos han ido a un entierro de un mundano? ¿O cuántos fueron? Porque yo fui a entierros de mundanos. ¿Cómo está la gente ahí que se le murió su pariente, mi hermano? No le consuela nada. Se quiere echar al hoyo con su pariente y, ay, ¿por qué te lo llevaste? Le reclama a Dios. Un cristiano, hermano, tiene una paz que para el mundo es locura. Si se le muere su pariente, pues llora, es su pariente. Cristo lloró por su amigo Lázaro. ¿Cuántos han leído que Cristo lloró por su amigo Lázaro? Dile a que está a tu lado, ¿se vale llorar? Puedes llorar, se murió un pariente, llórale un tiempo, duélete un tiempo, pero después gózate. Porque se hizo la voluntad de Dios y si tu pariente es cristiano, ya está en la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque el cristiano, ¿qué tiene, mi hermano? Tiene esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, hermano. ¿Quiénes son aquí los que ya durmieron? Los que ya murieron físicamente. Dice, no queremos que ignores de los que ya murieron físicamente, para que no, ¿qué, mi hermano? Te pongas triste, como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a ver, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Si creemos esto, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién va a traer Dios con Jesús? A los que durmieron en él. Todo cristiano que ha muerto, hermano, va a regresar juntamente con Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar, mi hermano? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos. ¿Cuánto, hermano? Siempre con el Señor. ¿Cuántos esperan ese día, mi hermano? Cerramos con 1 Corintios 15, 49. Gloria a Dios. ¿Sí leímos que nadie se va a adelantar a nadie? Los que murieron, ¿qué están esperando, mi hermano? La resurrección, ¿verdad? La venida de Cristo. Y si cuando venga Cristo estamos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos van a transformar. Dice 1 Corintios 15, 49. ¿Lo tiene? Dice así. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿qué imagen traemos ahorita físicamente? La del terrenal, ¿verdad? La de Adán, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Traeremos la imagen de ¿quién? ¿Cuántos tienen la seguridad que seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dice que a los que ya justificó, ¿ya qué? Glorificó. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará ¿qué? La incorrupción. Vean lo que dice aquí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos ¿qué? Físicamente, pero sí que, mi hermano, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos ¿qué, mi hermano? Serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros ¿qué? Los que están vivos físicamente seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué, mi hermano? Dile a que está a tu lado, si te gusta tu cuerpecito te lo tienen que cambiar porque es un cuerpo de pecado, es un cuerpo que envejece. ¿Cuántos dicen amén? Y esto mortal, ¿de qué se va a vestir? Vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte como, mi hermano, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado que es la ley. El día que venga Cristo, hermano, y te den tu cuerpo glorificado, adiós al pecado. Ya no vamos a volver a pecar jamás. Vamos a vivir en la presencia de Dios en santidad. Vamos a estar ahí gozándonos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Si aquí hay alguien que todavía no entiende que tiene que entregarle su vida a Cristo, entréguesela. Tú no aceptas a Cristo. Mira, si tú estás aquí porque hiciste una oración y le dijiste a Cristo que lo aceptabas, eso es falso. El que te tiene que aceptar a ti es Jesucristo. Tú dile al Señor Jesucristo: ten misericordia de mí. Tú si quieres puedes limpiarme, dile al Señor Jesucristo. Así como como leproso vino y le dijo: Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme. Él te puede limpiar de tus pecados. Él te perdona todos tus pecados si te arrepientes y vienes a Jesucristo. Padre Santo, ya hemos visto, Señor, que tu iglesia son los que creen que la salvación es por gracia, los que creen que Jesucristo es Dios y los que creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Si alguno no cree en estas doctrinas, sabemos que no es la iglesia de Dios y que no lo podemos llamar nuestro hermano. Padre, te damos las gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. Tú, siendo Dios, te hiciste siervo y viniste a vivir aquí con los mortales, Señor, y viviste en santidad y fuiste a la cruz por nosotros. Escrito está que tú sufriste nuestro castigo, tú llevaste nuestros dolores, Señor, y hoy sabemos que por tus llagas somos salvos, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Creemos que tú moriste por nuestros pecados y que tú resucitaste para nuestra justificación. Y tu iglesia te da la